Gloria a Dios. Sí, por favor. Aleluya. Yo levanto mi Biblia y levántela usted y diga conmigo, esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá. Toda mi casa será salva. Amén. Amén a eso. Aleluya. La carta de San Pablo apóstol a los Colosenses, en la última sección donde él escribió las salutaciones finales, es Colosenses capítulo 4. Bendito sea el Señor. En esta sección tenemos una riqueza espiritual muy valiosa. Es un panorama del ministerio del apóstol Pablo. Es una fotografía y podemos encontrar a personas mencionadas allí. Y la riqueza es como una herencia para nosotros, porque aquí vamos a comprender la vida de la iglesia, del ministerio, la vida que está en nosotros, que es por el reino de Dios. Y tiene mucho que ver con, como somos un cuerpo pero compuesto de muchos miembros, ¿cómo es eso de ser muchos? Y vamos a adentrarnos en este tema. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor, les llevará noticias mías. Entonces, Pablo es el autor y aquí hace mención de un hermano y él los llama o los nombra con un afecto entrañable. Les dice muy amados o queridos hermanos. Pablo no lo hizo hermano de él. Pablo identifica a Tíquico como un afiliado a la familia de Dios, tanto como él lo es o lo está. Por eso el término hermano. No es un hermano de acciones, es un hermano en el espíritu y por el espíritu, porque es el mismo espíritu y en el mismo cuerpo. Aquí es donde comenzamos a ver cómo hay un pueblo. Nosotros somos un pueblo, no somos un grupo. Somos una nación, no somos una reunión meramente. No somos un evento que en este lugar hace honor, no. Llegamos al último servicio dominical o del día domingo de este año y vamos a lo básico, a repasar los fundamentos, porque el año 2021 se van a seguir usando los mismos fundamentos, son las mismas bases, son los mismos principios y es muy importante revisar nuestra situación, que estemos situados sobre los fundamentos de la palabra. Pablo tiene un integrante de su equipo que es Tíquico y lo llama fiel, lo llama ministro y consiervo en el Señor. Note que el Señor es quien nos da identidad para con Él
O sea, identidad personal, quiénes somos, pero también la identidad entre nosotros. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Esto no tiene nada que ver con los títulos académicos. Esto tiene todo que ver con la gracia del Señor para con nosotros. Lo que el Señor hace es llamar y escoger. Llamar para sí, escoger. Y nos pone con funciones o nos da funciones. Y las funciones son visibles, son vistas. Son manifestaciones de una gracia recibida. Y aquí Tíquico ya es un ministro. Ministro quiere decir alguien que ejerce el ministerio. Y también consiervo o siervo en el Señor. Es decir, siervo o consiervo es un colega, pero más que eso, más que compañerismo, quiere decir propiedad del que lo llamó. Propiedad del que lo llamó. Todos esos perfiles, hermano, hermana, ¿cómo es que ellos los aceptan o los aceptaron espontáneamente? Cosa que no debe ser una dificultad para nosotros hoy en día. ¿Cómo es que tantas palabras? Es querido, es hermano, es fiel, es ministro, es siervo. ¿De dónde salen tantas palabras para la misma persona? De Cristo, por causa de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque somos muchos los llamados y muchos los escogidos. Y tiene que haber un orden establecido, y lo establecido es lo útil o lo que funciona y lo que hace que sea un sistema corporativo, etc. Noten lo siguiente. Lo envío a ustedes para que les cuente cómo estamos y reanime su corazón. Allí concluye con Tíquico. Luego dice, lo acompaña Onésimo. Ahí está otro fiel. Querido y fiel hermano. Aquí les hago una reflexión. ¿Cuántos de nosotros anhelamos durante todo este año ser llamados así? Fieles. Que alguien nos diga fieles. Que alguien nos llame fiel hermano. ¿Sabes? La Escritura te llama fiel. La Escritura te llama hermano. Lo que tú tienes que hacer es vivir en fe eso. Vivir en fe, dar pasos de fe en esa dirección. Entonces, aquí está Onésimo, una persona totalmente diferente. No tiene relación consanguínea con Tíquico, pero ¿por qué están en el mismo equipo? ¿Por qué están juntos? ¿Por qué ellos guardan una relación de cuerpo como relación orgánica? O sea, pertenecen al mismo órgano, al mismo cuerpo. Y aquí tenemos una frase muy importante que se las voy a enfatizar, que es uno de ustedes. Quiero que cuentes las veces que el apóstol Pablo menciona esta frase de alguien, que es uno de ustedes. Vamos a subrayar eso y enseguida continuamos leyendo. Ellos les contarán todo lo que aquí sucede. Los saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios y para mí han sido un gran consuelo. Los saluda Epafras, que es uno de ustedes. Segunda vez, yo lo subrayo en mi Biblia. Uno de ustedes. Aquí va viéndose un panorama
Claro. En sus oraciones, este siervo de Cristo, aleluya, siervo de Cristo, qué precioso llamado o llamamiento. Vive literalmente este varón, o vivió este hermano, ser siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo. En aquel entonces ellos entendían muy bien qué era ser siervo, porque los romanos tenían servidumbre, tenían siervos en sus casas, y tenían siervos judíos en sus casas, personas contratadas, etc. Pero ahora este justo es siervo, Epafras, es siervo de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Donde anda el siervo, ahí anda el Señor. Eso es muy interesante. Donde anda el siervo, ahí anda el Señor. Entonces, esto es una identidad, no tiene nada que ver con ser el último de la fila o el escalafón más bajo, sino ser un escogido totalmente, hombre de confianza del Señor. Entonces, donde anda el siervo, allí va a andar el Señor. Amén. Y donde está el Señor, allí andarán los siervos. Quiero seguir leyendo. Y dice: en sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación, para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Yo soy testigo de que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. Díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Quiero destacar unos puntos que en la lectura en voz alta sí los escuchamos, pero no los distinguimos. Y entonces ahora sí les voy a presentar los puntos. Dentro de esta sección encontramos el segmento de los ministros. Número 1. Número 2, las iglesias. Número 3, los ministerios. Número 4, el reino de Dios. Y número 5, las cartas de Pablo. Si todo esto fuera obra de hombre alguno, ¿por qué está allí mencionado el reino de Dios? ¿Por qué está allí mencionada la obra de Dios? Tienes que ver todos estos elementos porque saltan a la vista. Lo que Pablo está haciendo, ya que es el ministerio que recibió, ya está reproducido o en proceso de reproducción en los demás discípulos, a un grado de que ya son hombres y mujeres maduros. El Señor tiene tanta confianza en ellos que les da una tarea. Quiero que notes estos 5 componentes. En esta sección se habló de los ministros, las iglesias, ministerios, reino de Dios y las cartas de Pablo. Las cartas que aquí dice que se
Él pide que lean. Piensa en eso. Allí está el sistema. Ahí está el sistema. Traté de encontrar en una página de la Biblia dónde está el sistema del reino de Dios dado a los creyentes en su espíritu. Y cómo es que los creyentes tienen este estilo de vida. Ahora, después de esos 5 puntos, te voy a dar un panorama más a detalle, más particular, que está en relación con los 5 puntos anteriores. En esta sección aparecen mencionadas las casas de los hermanos. Las casas de los hermanos. Hermano, no estamos leyendo nada nuevo para el 2021. Pero estamos fortaleciendo nuestro entendimiento. Porque si algo nos choca, si algo nos es chocante y no lo aceptamos, este sistema no va a cambiar. Tal y cual como lo vivió Pablo, es como lo debemos desarrollar, seguir. Este es el sistema del reino de Dios. Así es como vivimos. Hay veces que si yo te digo, ¿cuántas piezas tiene el rompecabezas? Si tú me dices, no sé, es que en la caja dice cuántas piezas son. No, la tiré, pero la caja se guarda porque ahí está la fotografía. Esta es la caja. Nosotros somos esas piezas. Cada uno debe tener un lugar cerca de otro. Cuando digo que si algo nos choca es porque de pronto queremos eliminar. Hermanos, esto ya no se puede simplificar. Ya no se puede simplificar. ¿Ven? Aquí es cuando el creyente que de pronto había considerado en este año tener algo más extra bíblico, extraoficial, algo que alguien haya inventado con alguna combinación que tenga que ver con el reino de Dios, pero también que tengan que ver con cosas un poco diferentes al reino de Dios. Hermano, esto ya no se puede simplificar. Ya no se puede simplificar. Esto es lo suficiente. Esto es lo que hace que el pueblo escogido viva la vida del reino que vino. Entonces, hay ministros, hay ministerios, hay iglesias, hay reino de Dios y hay cartas. Ahí en cartas de Pablo lo puedes poner en un término general, causa bíblica. La causa bíblica. La causa bíblica tiene que ver con lo que leemos, que son las escrituras. Vamos a leer lo escrito, las escrituras. Amén. Entonces eso es fundamental, eso es básico para el 2021. Y si tú no aprovechaste los fundamentos en el 2020, tienes que aprovecharlos en el 2021 porque no hay cambios. Te lo digo de una vez, no hay cambios. Siguen siendo los mismos fundamentos, siguen siendo los mismos linderos. Esos linderos no se mueven, ni para afuera ni para adentro, ni hacia afuera ni hacia adentro. Por ello, ¿por qué vemos a tantos varones y a tantas personas mencionadas? Puede haber alguna mujer allí mencionada. ¿Por qué vemos a tantos varones en equipo, en movimiento, en un orden establecido y todos tienen el mismo entendimiento? Todos entienden instrucciones.
Todos entienden instrucciones. ¿Cómo se alimentan ellos? A base de oír la palabra, a base de una dinámica de cuerpo completo. Bueno, ahora les voy a llevar a los elementos que son más particulares que está aquí en este concentrado de versículos del 7 al 16. Las casas son muy importantes. Luego, dice el versículo 15, saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Otro elemento son las reuniones. Las reuniones. Las reuniones. Las reuniones y las reuniones y las reuniones. Porque esa es la vida del pueblo, de la nación, de Dios, que es propiedad de Dios. Y eso sigue y sigue y sigue. Amén. Y otro punto es que hay compañerismo. Pablo menciona que fulano es compañero de sutano, que Onésimo es compañero de Tíquico, que Demas está con Lucas, y que hay unos judíos que lo ayudan en el reino de Dios, que están con él, y que él tiene ciertos compañeros de prisiones. Compañero de prisión quiere decir que voluntariamente tú estuviste allí con Pablo o que por causa del Evangelio estuviste con Pablo en prisión. ¿Ves cómo en un compañerismo la voluntad personal es un elemento muy importante? Porque eso de hacer pares de compañeros es algo muy delicado. Delicado porque ya se trata de relacionar voluntades. Relacionar voluntades. Déjame decirte que todos buscan tu voluntad. Todos buscan hacerse de tu voluntad, tomar tu voluntad, someterla o así. Pero el reino de Dios es noble. El reino de Dios es noble, no es dictatorial, no es dictador. El reino de Dios te presenta compañeros. Es un asunto tan interesante que el reino de Dios funciona mejor que las empresas. Las empresas tienen rotación de personal. El reino de Dios no tiene eso. El reino de Dios permite que la voluntad del siervo embone en una relación, que la voluntad del hermano se desarrolle para que haya firmeza en una relación de trabajo, de ministerio. Otro punto particular es, miren la gracia que tiene Epafras, el ministerio de intercesión. Epafras dice en el versículo 12, en sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos. Dios mío, más claro que te lo tengo que explicar. Hay una clase de firmeza que provee el cuerpo de Cristo para sus miembros. Hay una clase de firmeza, es decir, hay una ayuda que está al alcance de cada miembro o de cualquier miembro del mismo cuerpo. Porque Epafras ora por los colosenses y los colosenses están recibiendo esa fuerza, no solo por carta, sino por espíritu, por oración de un hombre que tiene el ministerio de orar por unos y otros. Esa firmeza
está en la dinámica de las oraciones del cuerpo de Cristo. Tú debes saberlo, tú debes saberlo. No hagas un intento de permanecer firme en lo individual como si no necesitaras de las oraciones de los demás. Por ello, los demás juegan un papel muy importante para tu firmeza. Les pedí que subrayaran o contaran las veces que Pablo habla de es uno de ustedes, es uno de ustedes, es uno de ustedes. Yo te pregunto, ¿tú de quién eres? ¿A quién perteneces en el sentido corporativo, colectivo o grupal? ¿Tú de qué costal eres harina, pues, para que me entiendas? No debe ser chile de todos los moles, ni harina de todos los costales. Tú de quién eres y tienes que tomar decisiones fuertes. ¿Por qué? Porque aquel que no sabe de quién es, no le ayudan las oraciones de Epafras. Las oraciones de Epafras es para que el grupo que está integrado, que sabe de quién es o a quién pertenece, entonces reciba esta oración que hace el Espíritu por medio de la palabra. Tengo yo que estar orando, Señor, que se mantengan firmes los que llegaron hoy. Cambiantes, 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 o ausentes, 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 ausentes. Tiene que haber te lo voy a explicar de esta manera. La firmeza está relacionada con la pertenencia. A mayor pertenencia, mayor firmeza. A menor pertenencia, menor firmeza. Así que usted vea, las oraciones de Epafras son muy valiosas y todo esto en sí es una dinámica del reino de Dios. Todo esto es de Dios y Dios así estableció que nos mantuviéramos firmes. Es una firmeza especial, las oraciones de Epafras. Entonces, vea estos puntos particulares para que ustedes se mantengan firmes. Hay veces que ni siquiera tú mismo oras esa palabra para ti mismo, pero hay alguien que pertenece al mismo grupo al que tú perteneces y entran en acción las oraciones de Epafras para que tú estés firme. Para que tú estés firme. Y para que tú estés haciendo lo que a Dios le agrada. Perfecto, completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Qué tremendo es este ministerio. ¿Cuántas veces se hace mención de ustedes, 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 ustedes? Ustedes ya es una integración, es una unidad corporativa, es una célula allí, es un cuerpo perfectamente integrado. Todos disfrutan de esta firmeza que viene por el Espíritu, por las oraciones. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, dentro de tantos nombres aquí mencionados, más de 10 nombres, ahora los voy a llevar a una visión acerca de algunos de ellos que tuvieron puntos negativos, puedo decir desavenencias, puedo decir tomaron decisiones equivocadas. Fíjense bien, vean esto. Voy a mencionar los nombres del versículo 7 en adelante. Está Tíquico, Onésimo, Aristarco, Jesús llamado el Justo, Marcos, Epafras,
Lucas, Demas, Ninfas, Arquipo, etc. Y uno dice, qué equipazo de Pablo. Pero en lo individual, cada uno también está rodeado de circunstancias y debemos identificar qué clase de circunstancias son, qué problemas tienen las personas al estar en este mundo. El caso de Demas. Uno dice, ¿quién de todos estos mencionados está en una situación que aparentemente no se ve, pero en su mente está preparando algo? O en su mente está luchando. Y tenemos que ver. Epafras se ve bien, él está orando. Demas tiene un buen compañero, Lucas, un evangelista. Pero puede ser que el compañero de un lado nuestro esté bajo un asedio, bajo una tentación horrible, esté bajo algo difícil, atravesándolo. Vamos a ir a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Versículo 9. Aleluya. ¿Ven por qué tiene sentido lo que está orando Epafras? Para que se mantengan firmes. ¿Fallaron las oraciones de Epafras? No. Tu firmeza tiene que ver no solo contigo, sino con el grupo o cuerpo, porque las oraciones no solamente emanan de ti, sino de los demás y son compartidas. Vean este caso de Demas, 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vean, Demas, que estaba con Lucas y con Pablo, pues Pablo dice, ahora me dejó, me abandonó, me ha desamparado. Demas. Demas es la contracción de Demetrio. Se fue a Tesalónica porque probablemente Tesalónica era la ciudad natal de Demas y prefirió o decidió regresar allí. Aquí Pablo dice el mundo. Fíjense bien aquí el panorama. Estamos rodeados de las oraciones de Epafras, por un lado. Pero esas oraciones, Epafras está orando por los hermanos de una localidad. Epafras no ora por el mundo. No hay orden de orar por el mundo. Hay orden de orar por los hermanos. Pero ¿qué pasa con uno de los que están en la lista de los compañeros del ministerio o de una iglesia o de una congregación? Es que son tan fuertes las presiones por parte del mundo
que Demas prefirió este mundo o este siglo, Ahora, no se nos dice la causa. Preferir el mundo no es la causa, sino hay una causa omitida o cubierta, pero sí se nos dice que prefirió el mundo. ¿Pero por qué causa? ¿Por qué razón el Espíritu de Dios no nos revela esa causa? ¿Por qué Demas se fue al mundo? Pero aquí es donde tenemos en consideración bastantes causas. Hay causas que provienen por parte de Pablo, hay causas que provienen por parte del mundo, ¿verdad? Porque Demas estaba con Pablo. Pero ahí entra Epafras. Epafras es un elemento que tiene voz en lo espiritual y dice: yo oro para que ustedes se mantengan firmes. Yo oro para que ustedes se mantengan firmes. Yo oro para que ustedes se mantengan firmes. Vamos a poner, por ejemplo, alguna causa que puede ser válida, a discreción. Por ejemplo, se haya ofendido Demas. Esa es una causa. Esa es una causa. Entonces, las causas que enlistemos, ¿para qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar para ver la grandeza de las oraciones que el Espíritu de Dios ora por medio del Espíritu de Epafras, para que dé como resultado una firmeza. Y ahí está el valor de la firmeza. Entre más firme, elimino causas. Ese es el punto. Entre más firme yo esté para el año 2021, elimino causas. Y la firmeza está en el Espíritu, porque es a base de oraciones, y no es una oración de plato de comida, es una oración corporativa, los unos por los otros. Dicho de otra manera, para que me entiendan, ¿ustedes creen que están firmes? ¿Seguro que sienten hasta el tuétano que están firmes? ¿Como firmes? ¿Ustedes creen que están firmes nomás porque acaban de pasar por un milagro o algo? Y ya. Esperen. Porque si tu firmeza la bases en que no necesito de reuniones, de oraciones de fulano, no necesito ver al pastor en el sentido de estar presencialmente, no necesito híjole. Precisamente esta carta de Pablo a los Colosenses, si regresamos allá, es un sistema de vida del pueblo que está en Cristo. Y son los fundamentos. Demas aquí aparece con buenas recomendaciones, pero después prefirió este mundo. ¿Qué será para el año 2021? Es un después a partir de hoy, pero no tiene que ser mundo para mí. Hay otra figura aquí de las mencionadas que presenta también unas situaciones personales. Versículo 17. Colosenses 4:17 dice: díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. El nombre Arquipo quiere decir domador de caballos
o caballerizo en jefe. Quizá dice la historia que fue hijo de Filemón, pero era un creyente de Colosas. Ahora, vamos a desarrollar. ¿Es la misma situación de Arquipo como la de Demas? No, pero sí tiene una situación. Tenemos que interpretar la situación. El asunto es que para interpretar algo buscamos las causas, pero cuando no nos dan las causas, tenemos que ir a los contextos. Arquipo, en un supuesto que podemos intuir, es que se le hizo fácil, se relajó bastante, se le hizo fácil descuidar el ministerio, descuidarlo. Como si el ministerio fuera un favor que le estamos haciendo a alguien. Estuve en Manzanillo la semana pasada. Fui a liberar un vehículo que había sufrido un siniestro y estaba en el corralón. Entonces tuve que ir a pagar una multa, la multa de la infracción. Pero ya estando en las instalaciones de tránsito, de vialidad, adelante de mí estaba una persona que ya la estaban atendiendo en ventanilla y yo a 2 metros de distancia y de frente. Y vi movimientos allí y la persona me miró y me dijo, mira, cómo me están atendiendo. Y dijo estas palabras, como si les estuviera pidiendo regalado, como si les estuviera pidiendo un favor, o como si me estuvieran haciendo un favor. ¿Ves en dónde usamos esa frase? ¿Ves? Si tú la has escuchado. ¿Qué? No te lo estoy pidiendo regalado, ni te estoy pidiendo un favor. Pero en Cristo, cómo nos gusta relajarnos, como si nos estuviéramos haciendo favores. Y eso no debe ser así. Por eso, Demas es una película, Arquipo es otra película, y debemos ver las películas para ver cuáles fueron sus puntos de quiebre o de inflexión que los hicieron tronar. Y Arquipo recibió esta reprimienda. ¡Ey! Cumple con el ministerio que el Señor te dio. Ahí es cuando el Señor reprende a un siervo, reprende a un hombre de confianza de Él. ¿Por qué? Porque ejercen el ministerio como si le estuvieran haciendo un favor a alguien. Y esto no es de favores. Entonces, díganle a Arquipo, me gusta parafrasearlo así, díganle al equipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Ambos casos, el de Demas y el de Arquipo, son extremos. ¿Por qué? Porque mientras que Demas efectivamente se sale del ministerio, se va a sus asuntos fuera del ministerio, prefirió los enseres de este mundo. Es un extremo. El otro extremo es estar en el ministerio sin hacer nada, o estar en el ministerio sin estar operativo, o estar activo, o estar en funciones. Es decir, no estoy en el mundo, pero a la vez estoy en el ministerio, pero sin hacer nada. Son extremos, y sobre los dos hay reprimiendas, ¿verdad? Es decir, haz de cuenta, ¿cómo lo podemos ver?
Demas salió en la carta a Timoteo. Arquipo salió en la carta a Colosas. Lo que yo me imagino es el nombre de alguien, siempre sale en el periódico del Reino de Dios. Mira, fulano de tal está así. Así que todos van a saber. Porque es una exposición tremenda. ¿Qué está haciendo cada uno? Como lo estamos leyendo aquí. Ven el sistema del reino de Dios. Vuelvo a los 5 puntos fundamentales. En esta sección del 7 al 18 tenemos a los ministros, las iglesias, los ministerios, el reino de Dios y las cartas de Pablo, que son las escrituras apostólicas. Ahí está el sistema. Ahí está el sistema. Y lo vuelvo a enfatizar. Imposible de simplificar eso. Imposible de simplificarlo. Ya no se puede simplificar más. ¿Cuántos de ustedes quieren simplificarse en una palma de la mano? Alguien dice, yo con 4 dedos, ¿verdad que no? Esto es lo mínimo para vivir. 5 dedos en el sentido como nace una mano. Así, eso es lo normal. Ya cuando hay algo normal, nace diferente. Así es el reino de Dios. 5 ministerios. 5. Ese es un orden de gobierno o de sistema establecido o de lo establecido que es funcional. Cuando tú llevas un aparato al taller o con el eléctrico o al taller de electrónica, tú le dices, déjemelo operativo, déjemelo funcional. Lo funcional, tenemos aquí una lectura de qué es que algo esté funcionando. Las oraciones de Epafras lo que hacen en el cuerpo es estar revisando que todos estén funcionando. Las oraciones de Epafras lo que hacen en el cuerpo de Cristo es que todos estén operativos. Amén. Quiero que veas ese punto. Ese punto. Firmeza, 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 firmeza. Vamos a leer el versículo 12 en varias versiones sobre las oraciones de Epafras. Aleluya. Dice, también los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno más de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros, no más duros, sino maduros, y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Eso es perfección. Porque están allí al centro como un sándwich en medio, las oraciones de Epafras, porque es lo que regula todo. Es en el Espíritu en donde encuentras perfección, madurez, firmeza, fuerza y fortaleza en el Espíritu. Y eso es lo que le da cohesión a las partes, las mantiene funcionando, operando, etc. Amén. ¿Ven la complejidad del ministerio de Pablo hace miles de años, en aquel entonces? ¿Ven un panorama de cómo se comunicaban sin celular, sin correo electrónico? Noten lo siguiente, ministerio no es hacer mandados, no es hacer mandados. Ni siquiera es causa para entenderlo así cuando dice
En el versículo 7, nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor, les llevará noticias mías. Es un mandadero. No, no somos mandaderos. Yo no soy un mandadero de nadie, ni usted es mandadero de ninguno. El ministerio es parte de un todo que está en un orden divino en la tierra. Y no es solo el ministerio lo que hay. Es decir, en Perdón y Amistad no nomás hay ministerio, hay ministros, iglesias, ministerios, ahí está el reino de Dios y están las escrituras. Y ya luego vemos los nombres de las personas. Pero es muy importante, otra vez, muy importante ver cómo permanecen las personas. Lo que el Espíritu de Dios quiere que veamos en esta carta es ver cómo permanecen las personas. Ver cómo permanecen las personas a lo largo de un ministerio. Hay otro caso como el de Bernabé, versículo 10. Lo saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien, porque este joven había dejado a Pablo y a Bernabé allí a mitad del camino, los dejó de ayudar, se les bajó del barco en un puerto y los dejó de ayudar. Pero ahora Pablo pide que lo reciban bien. ¿Ven? Es otro asunto. Tenemos el de Marcos, el de Demas y el de Arquipo. ¿Ven? Marcos es alguien que regresa. Es alguien que regresa y es bien recibido en el equipo. En el equipo. Me gusta que diga sobrino de Bernabé, porque ahí está la línea de la familiaridad, es familia de alguien. Pero eso no le da derechos de entrar y salir cuando quiera o ser indisciplinado. De hecho, fíjense bien, aunque sea sobrino de Bernabé, pero el que da las instrucciones sobre él es Pablo. Y eso es muy interesante. ¿Qué ves en todo este pool, o este conjunto de nombres? Sentido de pertenencia, sentido de relación, sentido de formar con todo el conjunto una obra, un ministerio, una obra, y hay que cuidarlo, Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias al Señor por su hermosa palabra. Hay que cuidarlo y vamos a orar lo que el Espíritu de Dios nos provee en la Escritura, las oraciones de Epafras, los unos por los otros en este momento. Amén. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Padre. Estamos recibiendo conocimiento que es por el Espíritu de Dios, que orar como conviene en este momento crucial, porque a unos pocos días hay un número nuevo de año. Y Señor, aquí lo que vale no es el año, sino la firmeza en lo individual. Padre, en el nombre de Jesús, todos alzamos nuestra voz orando las oraciones de Epafras. Señor, rogamos como siervos de Cristo
por los unos por los otros aquí presentes y quienes pertenecen a esta casa y familia, perdón y amistad, y lo hacemos con gran ruego para que ustedes, ellos y nosotros nos mantengamos firmes, a modo de fuertes, sentido de fuerza, firmeza, a modo de ser constantes, a modo de no dejar nuestro lugar, y eso es sentido de permanencia. Señor, eso es lo que rogamos en el Espíritu, por el Espíritu, tomando la palabra en el nombre de Jesús. Aquí es ser uno de ustedes, ser uno de ustedes. Rogamos por ustedes y sean completamente maduros y perfectos, perfectos en todo lo que a Dios le agrada, en toda la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, porque allí es donde vamos a encontrar la seguridad. Señor, no vamos a estar coqueteando con el mundo, no vamos a sucumbir frente a fuerzas externas, Señor, pensamientos, Señor, como lo hizo Demas. Señor, estamos orando los unos por los otros porque esto es vital, esto es vital, esto es vital, esto es muy valioso en el Espíritu. Señor, que tengamos toda esta porción de la palabra entendida, sabida, conocida. Señor, porque tenemos todo el sistema expuesto aquí, el reino de Dios, el ministerio, las iglesias, las escrituras, los ministros. Señor, esto ya no se puede simplificar más. Esto así está. Esto es operativo, esto es funcional. Y yo te pido, Señor, que todos aquellos que se relajaron y habiéndoles tú dado algo, una tarea, ellos se activen, se reactiven en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sea hecha la voluntad de Dios en esta casa, en sus ministros, en sus santos, santas, en todos sus colaboradores, equipos, y cada uno esté en el ministerio que Dios le dio en Cristo Jesús, en el ejercicio de su llamado, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así oramos y sellamos esta oración con un fuerte amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dé un aplauso al Señor.